Hola, os prometo que quedaros a esta sesión os va a hacer muy felices, así que gracias por acompañarnos. Es un placer teneros con nosotras y nosotros hoy. Y es una sesión, en mi humilde opinión, vital y necesaria. Vamos a hablar del componente que necesita el avance exponencial de la inteligencia artificial. Efectivamente, el título es, en este nuevo paradigma de futuro, armonizar tecnología y ética como reto de la salud. Tenemos versiones y perspectivas muy interdisciplinares, lo que lo va a convertir en un análisis rico. Y además tenemos la gran suerte de que está moderado por mi admirado amigo Antonio Manuel, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, escritor, músico, divulgador, patrono de la Fundación Blas Infante, que estoy segura va a conducir esta mesa redonda muy bien, y le vamos a dar 50 minutos para que lo haga. Vuelvo cuando te falten 2 minutos, ¿vale? Vale, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. A finales del siglo XIX, en plena Segunda Revolución Industrial, Estados Unidos sufrió una terrible bajada de precio que puso en entredicho el patrón oro como respaldo del dólar. De esta crisis económica salieron beneficiados, como casi siempre, los grandes banqueros de Wall Street y salieron perjudicados, como casi siempre, los granjeros a los que acusaron de haber perdido la cabeza por pedir préstamos y endeudarse para vivir por encima de sus posibilidades. Salieron perdiendo los obreros de las fábricas y de las industrias que tuvieron que verse forzados a trabajar cada vez más horas por un salario cada vez más mísero. Y también salió perjudicada gran parte de la sociedad norteamericana que salió a la calle a protestar para exigir el patrón plata y que se vieron traicionados después de las elecciones generales de 1896. A este episodio histórico, el escritor Lyman Frank le dedicó el conocidísimo Mago de Oz. Oz es la abreviatura de onza de oro, como los lingotes y las baldosas sobre las que caminaba Dorothy con unos zapatos de plata. Si recuerdan, se encaminaba hacia la malvada bruja del este, que es la que simbolizaba a los banqueros de Wall Street. Y si recuerdan, iba acompañada por un espantapájaro al que le faltaba el cerebro, simbolizando a los granjeros, por un hombre de hojalata al que le faltaba el corazón, que simbolizaba a estos obreros deshumanizados, y por un león cobarde, sin valor, que simbolizaba aquella sociedad resignada y triste después de la traición electoral. Hoy, en pleno siglo XXI, en plena cuarta revolución industrial, son muchos los que demonizan la inteligencia artificial porque entienden que sería como la malvada bruja del este, capaz de robarnos el cerebro para convertirnos en granjeros, capaz de robarnos el corazón y depositar toda la inteligencia en robots como aquel hombre de hojalata, y todo eso ante la indiferencia o incluso la complacencia de esta sociedad que lo observa prácticamente sin espíritu crítico. Justamente para combatir eso se ha organizado este congreso y en particular esta mesa que tiene como objeto buscar el equilibrio entre la ética y la tecnología. Y todo ello para que, si como dicen algunos, nuestra supervivencia como especie depende de la inteligencia artificial, lo sea sin perder el cerebro, el corazón y la voluntad o el espíritu crítico. Es cierto que la irrupción de la inteligencia artificial es irreversible, es imparable y va a cambiar nuestra forma de entender y de mirar la vida. También es cierto que la inteligencia artificial, igual que la electricidad durante la segunda revolución industrial, es invisible, es transversal, es ubicua, está por todas partes y afecta a todas las áreas de conocimiento y a todas nuestras facetas de la vida. También la medicina y también la ingeniería médica.
El impacto es cada vez mayor, es cada vez más creciente desde aquellos sistemas de expertos iniciales a los modernos sistemas neuronales en los que la inteligencia artificial se comporta casi en mímesis con el cerebro humano y aprende de sí misma. Por citar algunos ejemplos del impacto de la inteligencia artificial cada vez más creciente exponencialmente en la ingeniería médica, citaré, por ejemplo, en el diagnóstico médico asistido, con algoritmos como el Deep Learning, que permite analizar miles de imágenes de la piel para detectar melanoma. La inteligencia artificial afecta o impacta en el diseño y desarrollo de dispositivos médicos cada vez más avanzados, como por ejemplo en marcapasos inteligentes, con inteligencia artificial que ajustan las descargas electrónicas al ritmo del paciente, o prótesis biónicas que se adaptan al patrón de movimiento del usuario. También impacta la inteligencia artificial en la personalización de tratamientos, especialmente para enfermedades crónicas como la diabetes o la cardiopatía. También en la cirugía asistida y en la robótica es muy conocido el sistema Da Vinci, que permite cirugías mínimamente invasivas, y estamos tendiendo a cirugías autónomas en las que ni siquiera sea necesaria la intervención del ser humano. La inteligencia artificial permite el monitoreo continuo y la predicción de eventos médicos como ataques cardíacos, complicaciones en pacientes crónicos o la detección temprana de la sepsis. La inteligencia artificial permite cada vez más la telemedicina avanzada con asistentes virtuales. La inteligencia artificial ayuda al descubrimiento de fármacos de una forma cada vez más rápida y eficiente, optimizando los ensayos clínicos o detectando moléculas candidatas. La inteligencia artificial permite la rehabilitación médica combinada con la robótica, como por ejemplo con exoesqueletos controlados por inteligencia artificial o sistemas de realidad virtual para pacientes en rehabilitación física o cognitiva. Y por terminar, también impacta en la salud mental para su diagnóstico y tratamiento, analizando la voz y patrones de comportamiento para detectar signos tempranos de depresión, ansiedad o trastorno del espectro autista, o incluso terapias digitales que proporcionan asistencia en tiempo real a los pacientes con trastornos neuronales. Sin lugar a dudas, la inteligencia artificial ha desembarcado en la ingeniería médica para acelerar esta transición a una medicina cada vez más preventiva, más personalizada y más eficiente. Pero como decía el insigne cirujano cordobés nacido en Murcia, Manuel Concha, no hay medicina sin humanidad y no puede existir humanidad sin medicina. Y por la misma razón, la inteligencia artificial que ha sido creada por el ser humano tiene que estar incuestionablemente al servicio del ser humano. No puede concebirse una inteligencia artificial que vulnere nuestros derechos fundamentales, que cercene nuestra autonomía humana y no tienda hacia el bien común. Y por eso es urgente y necesario regular o establecer las garantías legales y éticas para que así sea. No podemos permitir que la medicina se deshumanice y reduzca la relación médico-paciente a la voz fría de un contestador automático. No podemos permitir que se haga un uso inadecuado y no consentido de nuestros datos personales, vulnerando nuestros derechos fundamentales y creando sesgos de género, racismo, xenofobia o aporofobia. No podemos permitir que exista una medicina para los más humildes, sometida a la tiranía del algoritmo, y otra para personas acomodadas que todavía gocen de la duda del ojo clínico humano. No podemos permitir que se introduzcan algoritmos en nuestros hospitales con mayor celeridad y sin las garantías que la convalidación de un medicamento. Estas y otras cuestiones son las que vamos a abordar en esta mesa, acompañados de 3 expertos en cada una de las materias interdisciplinares que le afectan. Federico Montalvo, vicepresidente segundo de la Asociación Española de Derecho Sanitario, jurista. JJ Delgado, doctorado cum laude en Economía Digital, inversor, asesor en Web 2, Web 3, es un técnico, un especialista digital. Y para comenzar y abrir contexto, lo haremos dando la palabra a Javier Blázquez Sánchez, jefe de servicio de radiología del Hospital Ramón y Cajal. Tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Perfecto. A ver, cuando preparamos la mesa esta me dijeron que, bueno, como era radiólogo tenía que poner alguna imagen y es lo que voy a tratar de hacer como para abrir un poco el debate. Esta es la mesa y yo creo que ya nos ha presentado Antonio, ¿no? Pero me gustaría empezar por la definición de inteligencia artificial, que quizá esto ya nos mete en temas éticos, ¿no?
según la Unión Europea, es un sistema basado en máquinas, diseñado para funcionar con autonomía, capaz de generar información como predicción, recomendación, decisiones para objetivos que se le piden o a veces no se le piden y también te los da. Y además que esto se pretende que influya en entornos reales o virtuales, no solo juegos, sino también en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando salen estas definiciones y tal, pues genera un poco de rechazo, ¿no? Otra gente dice, bueno, pues según vaya la cosa, yo me subo al carro. Si la música suena bien, me voy subiendo, si no, pues no lo cojo. Yo creo que en general ahora, o al menos yo me veo así, estamos o subiéndonos a este carro o ayudando a otros a incorporarse a la inteligencia artificial. Permítanme una pequeña broma, un par de frases. La primera frase la dijo Geoffrey Hinton, que es el padrino de la inteligencia artificial. Y en el 2016 dijo esto: si trabajas como radiólogo, eres como el coyote que está al borde del acantilado. La gente debería dejar de entrenar a los radiólogos ahora. Es completamente obvio que en 5 años, y era el 2016, el aprendizaje profundo va a ser mejor que los radiólogos. Y esto lo dijo el gurú de la inteligencia artificial. Y suelo decir yo, y desde ese momento el gran amigo de los radiólogos, porque lo dijo de los radiólogos, pero podía haber aplicado a otras muchas especialidades médicas o otras muchas disciplinas de la vida. Pero, en fin, puso este ejemplo y es verdad que esto nos ha costado convencer que, lejos de quitarnos el trabajo, tenemos muchísimo más trabajo. Si tienen algún amigo radiólogo, luego yo le dejo la dirección porque le podríamos contratar. Tenemos muchísimo trabajo. Bien, en su momento esa era la realidad. ¿Y por qué pensaba esto? Porque es verdad que se puede automatizar lesiones, detectarlas, ver, por ejemplo, el cáncer coronario en un TAC de forma automática o medir el diámetro de la arteria aorta. Y todo de forma automática, insisto. Y también, por ejemplo, contar las vértebras, ver el grado. Digamos, podemos en un momento obtener muchísimos datos. Todas las imágenes que voy a enseñar son cosas que utilizamos nosotros en el Ramón y Cajal. Y también se puede hacer un informe automático. Dices, bueno, pues el radiólogo ¿qué pinta? Pues pinta en todas las otras funciones, porque muchas de estas cosas hay que validarlas. Después hablaremos un poco de ello. Permítame otra frase. Si hay alguna forma de controlar la inteligencia artificial, debemos descubrirla antes de que sea tarde. ¿Quién dijo esto? Pues cualquiera pensaría que sería cualquier coyote o cualquier radiólogo y dice, vamos, antes de esto acabe con nosotros, acabemos nosotros con esto, ¿no? Pues no fue así. La broma es esta, lo dijo el propio Geoffrey Hinton. Y aquí empezamos con el tema de la ética. Esto lo dijo y además dejó todo porque dijo, he creado un monstruo, he apadrinado un monstruo, he ayudado a crear un monstruo. Y bueno, en mayo del 2023 dejó Google, dejó todo lo que había hecho porque se había dado cuenta que esto se estaba desbordando. ¿Y por qué se estaba desbordando? Esto es el mismo día que preparé, bueno, el año pasado, porque estas primeras diapositivas las presenté el año pasado en este mismo congreso, y era porque si ponías inteligencia artificial, te decían esto, te voy a denunciar por clonarme, inteligencia artificial. O había niños que cometían delitos poniendo la cara de sus compañeras en cuerpos desnudos. ¿Os acordáis de aquellos episodios, no? Digamos que la inteligencia artificial te puede hacer esto. Con lo cual, voy a volver a coger la frase y si hay alguna forma de controlar la inteligencia artificial, debemos descubrir antes de que sea tarde qué significa, al menos en mi visión, controlar la inteligencia artificial. Debemos validarla, adaptarla realmente a lo que necesitamos, hacer buen uso de ella y, sobre todo, cumplir las normas, regularizarla, normalizarla, legislar sobre esto. Y eso es lo que se está en estos momentos, ¿no? Bien, yo para abrir el debate, y solo esto, he utilizado este artículo, que es de este último mes. La revista Radiología es la revista oficial de la Sociedad Española de Radiología Médica, la SERAM, y tuve la suerte de encontrar el artículo de uno de los referentes para nosotros en la sociedad, que es Ángel Morales, que nos dice cosas sobre... Él es abogado también, además de radiólogo, y nos enseña o nos orienta a determinados temas problemáticos. Y hablaba en este artículo de la regulación de la inteligencia artificial, guía práctica para los radiólogos. Y se lo voy a resumir, no les voy a contar el artículo porque me podía tirar la charla y había prometido que eran 10 minutos de introducción, ¿no? ¿Qué es lo más importante que dice? Pues nos dice dos cosas a los radiólogos, ¿no? Y bueno, quiero extenderlas, ¿no? La Unión Europea está acelerando que se adopten medidas, o sea, sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Soluciones de inteligencia artificial. Nos ayudan, quieren que esto se utilice, ¿no? Pero también quieren que sea seguro, ético y que respete los derechos fundamentales de las personas. Como hay ingenieros en la sala y les gustan los datos, vamos a poner este. Actualmente hay, no sé si son muchos o pocos, pero hay estos 214 productos de inteligencia artificial autorizados en la Unión Europea. Hay muchos,
pero validados y que tengan marcado CE, solo 200. Ahí se puede consultar, esta consulta la hicimos ayer. Bien, quizá la diapositiva más importante que ponga es esta. La inteligencia artificial realmente es un producto sanitario y como tal producto sanitario tiene una regulación. No es un juego, no es un software, es un producto sanitario con un nivel de riesgo alto, medio alto, 2B la mayoría de las veces. Esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces instalamos algo o instaléis algo los ingenieros y no se sabe luego la repercusión que esto tiene, ¿no? Otra, y es lo último que hago, es que la última diapositiva, ¿no? Son los requisitos legales que nos piden. Tenemos que hacer intervención humana, supervisión humana, ver la solidez y seguridad técnica y la privacidad y gobernanza de los datos. Y sobre esto nos hacen algunas preguntas que voy a trasladar. Son muchas más, pero a mí me parece interesante esta. ¿Ha informado a los pacientes que su diagnóstico es fruto de una recomendación de un sistema de inteligencia artificial? Tenemos la obligación de decir a los pacientes sus datos están siendo analizados por un sistema de inteligencia artificial. No podemos hacerlo porque nos dé la gana, deberíamos explicárselo. Solidez y seguridad técnica. Se han analizado los daños que si esto se equivoca puede ocasionar y se han hecho medidas correctoras para prevenir estos daños. Privacidad y gobernanza de los datos, un tema muy importante. Seguro que han hablado mucho de ciberseguridad o aquí se hablará. Pues la privacidad y seguridad de los datos, pues ¿se cumple la normativa? Pues todo el mundo va a decir que sí. Pero esto también es muy importante porque quizá esto es un agujero tremendo, ¿no? El sistema de inteligencia artificial registra, lo sabemos, cuándo registra, dónde registra, cómo registra, quién accede a los datos y así como con qué propósito. Es decir, los datos de los pacientes que están utilizados, que nos los ceden para la asistencia, no son utilizables como acto secundario para investigación, salvo que tengamos un permiso expreso por ello. Bien, les cuento una serie de detalles que luego debatiremos, ¿no? Transparencia. La inteligencia artificial tiene mucho eso de caja negra, ¿no? O sea, bueno, pues metes un dato y sale un resultado. Pues está buscando que esto no sea así, ¿no? Entonces, ha adoptado las medidas para garantizar la trazabilidad y los medios de entrenamiento del algoritmo. ¿Cómo se ha entrenado un algoritmo? Antes ha comentado, ¿verdad? Antonio, has comentado temas de discriminación, etcétera, ¿no? Pues es verdad que cómo se ha entrenado ese algoritmo es importante. Se ha tenido la representatividad de toda la población que quieres cribar con esto, ¿no? Y por último, pues si se han realizado pruebas para poblaciones muy específicas que a lo mejor incluyes y no tienen validez, no está validado, ¿no? Y otra cosa muy importante, y también creo que se hablará, seguro se ha hablado, y en la mesa anterior se hablaba del gasto que esto tiene en coste medioambiental, ¿no? Y hay que velar porque esto se reduzca el impacto. Bien, son las recomendaciones que nos decían. Les voy a poner unos ejemplos. Nosotros estamos utilizando muchas herramientas de inteligencia artificial para localizar y medir automáticamente lesiones, por ejemplo, en la próstata, también en la mama, tenemos en la ecografía o en la mamografía y detecta lesiones. Después, no es una charla de inteligencia artificial, es de ética, pero les puedo comentar si tienen interés, también para mediciones automáticas, cálculos, etcétera, ¿no? Y también, por ejemplo, pues es lo que os enseñaba antes, medir el pulmón, la aorta, etcétera, medir el nódulo pulmonar, medir cosas de cerebro, por ejemplo, la esclerosis múltiple es muy frecuente tener muchas placas, hay que medirlas continuamente, ver el volumen para ver la eficacia o no del tratamiento. Esto es muy tedioso, a veces son 1 o 2 horas por cada estudio y esto ya está automatizado. Y esto realmente es ético utilizarlo, por supuesto que sí, porque no utilizarlo a lo mejor es que no lo harías, ¿no? También, por ejemplo, en el ictus. Bien, les enseño algunas de las herramientas que nosotros usamos muchas más, pero os he traído unas fotos que me pidieron ilustrativas. Bien, creo que esta es de las últimas diapositivas. Les prevengo de los titulares. Por ejemplo, y esto es una revista que nos mandan a los médicos, ¿no? Un radiólogo apoyado por inteligencia artificial puede detectar más casos de cáncer de mama que 2 radiólogos trabajando juntos. Bien, luego hace referencia a un artículo y realmente explica que sirve para cribado y que se puede empezar a meter. Un radiólogo, ¿qué radiólogo? Yo me dedico a lo mejor a la neuro y claro, un sistema de inteligencia artificial que ve la mama puede que lo vea mejor que yo, pero no que un radiólogo de mama. Con lo cual, esos titulares, que estamos inundados de titulares, o traiga aquí sus imágenes, que yo le hago una segunda lectura, cuidado con ellas porque sí son problemas éticos serios, ¿no? Y creo que, bueno, termino. Todo esto, nosotros tengo la suerte de trabajar, antes se comentaba, si había ingenieros en mi servicio, tenemos todo este grupo de ingenieros que nos ayuda mucho a investigar, asistencia, gestión y que velan porque todo lo que tenemos en producción esté perfectamente validado con todas las normas, ¿no?
Y esto es lo último que estamos haciendo. Les enseño una imagen porque son bonitas. Las hacemos, por ejemplo, para ayudar a los cirujanos a operar. Son reconstrucciones de un caso complejo con mucha vascularización anómala y bueno, pues hacemos con inteligencia artificial este tipo de imágenes que les ayudan, segmentan el hueso, lo quitan, lo ponen y todo esto te lo dice gracias a la inteligencia artificial. El resumen por mí, es la última diapositiva, es claro que hay que utilizarla, claro que hay que validarla, creo que hay que tener cuidado, hay que cumplir las normas y estar un poquito pendiente de estos ataques de empresas que quieren meter a toda costa un algoritmo de inteligencia artificial no validado que nos puede ocasionar muchísimos problemas. Bueno, esta es la última, este es mi hospital, hace un año porque falta una de las torres. Y pongo el Instituto de Investigación, antes se nombró cómo metemos ingenieros en los hospitales, gracias, en nuestro caso se llama IRICIS, el Instituto de Investigación, y trabajamos con dos universidades, la Politécnica de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos, que nos ayudan pues, bueno, a dimensionar y a seguir creciendo en inteligencia artificial, en procesos y en otras muchas cosas. Yo creo que no tengo nada más. Muchas gracias. Espero no haberles aburrido, haberlo hecho bien en 100 minutos, lo que me pediste, ¿no, Antonio? Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Javier. Sobre todo porque yo creo que ya se han abierto las puertas y ha abierto suficientes cuestiones para abordar el debate. Empezando, si os parece bien, por Federico, por el jurista, y preguntarte, ¿crees que es ético que la inteligencia artificial pueda llegar a suplir a la relación humana médico-paciente? Pues nada, Antonio, yo primero una buena noticia y luego contesto la pregunta. La buena noticia es que estamos en Sevilla, Sevilla está en España y España está en la Unión Europea. Por lo tanto, hablar de estos temas en la Unión Europea, en el marco de la Unión Europea, permite pensar que estamos trabajando con la ética. De hecho, el reglamento nuevo de inteligencia artificial es un reglamento que tiene un calado ético importante, porque yo creo que Europa está luchando por algo que además es una verdad, porque lo otro son mitos o incluso falsos, mitos falsos, que es que se puede progresar con ética. No hace falta abandonar la ética para progresar. De hecho, la humanidad que más ha progresado habitualmente es en aquellos países en los que ha funcionado el Estado de Derecho y en los que había un marco ético adecuado. Incluso en la pandemia, los que tenían un sistema ético robusto han salido fortalecidos y los que no los tenían, pues no han salido tanto. Lo que me preguntabas es, yo no soy un ludita, o sea, yo no me dedico a quemar móviles y creo que la inteligencia artificial va a ofrecer, la generativa, y la inteligencia artificial en general, va a ofrecer muchísimo a la medicina, pero también tiene sus límites, sus riesgos. Yo creo, y en esto, por ejemplo, en la normativa europea, yo creo que le falta un matiz importante en el ámbito de salud, y eso que el reglamento de inteligencia artificial habla mucho de salud. Acabamos de aprobar el reglamento del espacio europeo de datos, que también es muy importante para Europa. Y es que el reglamento, la normativa europea, incluso la española, insiste en la idea de supervisión humana. No cabe inteligencia artificial sin supervisión humana. Pero es que en salud no basta con la supervisión humana. Es necesaria la presencia humana, el contacto humano. Es decir, no solo que alguien supervise al radiólogo, sino que el radiólogo, el tiempo que le ha dedicado a la inteligencia artificial, lo dedique a hablar conmigo, lo dedique a que exista un contacto humano. Pero esto no solo es un criterio ético, es un criterio científico, porque la literatura médica avala que el contacto humano, la conversación, genera más adherencia al tratamiento y genera mejores posibilidades de curación. De hecho, hay que recordar que nuestra metodología, vuestra metodología científica, está basada en comparar todo con placebo. No cabe habitualmente un fármaco que pueda ser autorizado si no es comparado con placebo. Es decir, con la capacidad de curación que tenemos los individuos tomando incluso una sustancia inactiva. Y segunda idea importante, debemos recordar que la relación médico-paciente, por eso la inteligencia artificial, ¿de dónde estamos o dónde vamos a aplicar la inteligencia artificial? ¿O a quién nos estamos refiriendo en esta mesa? La inteligencia artificial en la asistencia sanitaria. Y hay que recordar que la relación médico-paciente o médico-profesional sanitario es una relación basada no en el criterio clínico, sino en la autonomía del paciente. Basarla en el criterio clínico significaría paternalismo. Se hace lo mejor para el paciente, no. Se hace lo que el paciente quiere, lo que el paciente en virtud de esa autonomía decide hacer o no hacer. El paciente puede rechazar practicarse una placa, practicarse un TAC o puede rechazar una cirugía. Y esto es importante
Porque si la relación se basa en un principio ético como es la autonomía, hay que recordar que la máquina lo que no es un agente moral. Y lo que no es el médico es solo una enciclopedia de conocimientos. El médico, a diferencia de la máquina, no solo tiene conocimientos, en ocasiones, por cierto, más inteligencia que la inteligencia artificial, porque confundimos inteligencia con tener muchos datos. Y la inteligencia no solo es tener muchos datos, sino tener también cierta capacidad de intuición que a veces no sabemos de dónde nos viene. Por tanto, si la relación necesita, por su naturaleza, basada en un principio moral de un agente moral, la presencia del médico nunca puede desaparecer en beneficio de la propia relación, pero en beneficio de las posibilidades de curación del paciente. Por lo tanto, el límite, como digo, no es solo ético, es que es estrictamente clínico, porque aquí no se trata de usar o no usar la inteligencia artificial, se trata de intentar o poner todos los medios posibles para curar al paciente o, en algunos casos, mitigar o paliar su dolor. Abundando en esta idea, Federico, quisiera continuar contigo. Entonces, ¿tú crees que es verdad que los nuevos sistemas con inteligencia artificial, que no están validados como productos sanitarios, pueden llegar a tener ese efecto que hablaba, ese efecto nocebo? Claro, es que uno de los problemas que tenemos es, y Javier lo recordará, cuando llegó la genética pensamos que la genética lo resolvía todo. Fue la gran eclosión, el deslumbramiento de la genética. Y cuando se produce un deslumbramiento, una eclosión de algo y deslumbra, lo que también nos llegan son lo que podemos llamar los paracaidistas. Es decir, aquellos que nos vienen ofreciendo cosas, por ejemplo, test genéticos directos al consumidor, o apps o wearables, que bajo la palabra salud, que la propia OMS, y muchas veces la confundimos con bienestar, pues dicen que nos van a venir bien. Pero al menos también nos dicen, hombre, si no te viene bien, al menos no te va a hacer daño, lo cual también es falso, porque todos sabemos que también existe el nocebo. Tenemos la misma capacidad de curarnos como la capacidad de dañarnos. El controlar permanentemente mis constantes, controlarme permanentemente la fiebre, y Javier es médico, me puede generar también una enfermedad. Por lo tanto, también hay que tener mucho cuidado con lo que se nos ofrece bajo el lema salud o bienestar, porque muchas de esas cosas hacen daño. Y lo primero que debe hacer un sistema es no hacer daño. Primum non nocere. Continuando por esta senda permites, digital. Antonio, Perdona, Javier. El tema de la relación, con la primera pregunta que ha contestado Federico, me gustaría apostillar algo. La inteligencia artificial, lejos, ahora mismo, según lo que estamos viendo, lejos de distanciar al médico del paciente, incluso le puede ayudar a estar más. Me refiero, por ejemplo, pasar consulta con un reconocimiento de voz en lugar de estar tecleando delante de una pantalla que no ves al paciente. Y ese tipo de cosas se están incorporando, se quieren incorporar ya en las consultas. Y ese reconocimiento de voz, etcétera, para incorporarlo directamente a la historia clínica, hace que digamos, que no te aleje. Por eso decía que debemos adaptar la inteligencia artificial a nuestro entorno de una manera sensata y con todos estos criterios éticos, etcétera, ¿no? Igual lo que ha dicho me ha encantado porque habéis visto la cantidad de datos que he enseñado que se pueden obtener de un TAC. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Ahí está. Te digo que tienes mucho calcio en la arteria coronaria y que ya dejas de vivir porque me va a dar un infarto. Si a lo mejor no tiene sentido, en tu caso no es ese caso. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto de, bueno, dame las imágenes y te las leo, y pagas, es que lo he visto, 75 o 150 euros y te doy una segunda opinión. Con inteligencia artificial te hago una lectura y te mando un informe. Mucho cuidado con esto porque eso sí que no es ético. Y de hecho a mí me genera bastante enfado. Perdón. Que va, todo lo contrario. Interrumpido, Antonio, perdón. Es fantástico que interrumpáis, que toméis la palabra, es mucho más ágil, sin ningún problema. Pero por abrir el turno de palabra a Jota, y como experto digital, pero también empresarial, yo quería preguntarte, ¿cómo puede la inteligencia artificial aplicada en empresa inspirar a las instituciones de salud para ser más eficientes y todo eso sin comprometer éticamente la relación de atención al paciente? Bueno, a ver, la tecnología, bueno, hoy estoy encantado de estar aquí porque que haya espacio en un foro como este, pues, y al lado de un cardiólogo, un abogado y ingenieros, ¿no? Que haya espacio para alguien del mundo digital. Yo encantado de que se empiece a escuchar la voz también de lo que está pasando en esos ecosistemas que no se ven, ¿no? En esas realidades virtuales, en esas realidades.
que no se ven, pero que todos vivimos, porque todos estamos pegados al teléfono móvil y es donde mucha parte de nuestra vida está pasando directamente en entornos que no son físicos. Desde un punto de vista empresarial, estamos viviendo un tsunami muy parecido al que viven todos los sectores. Esta tecnología, aunque lleva mucho tiempo, yo estuve trabajando hace muchos años en Amazon y una de las cosas, hace 10 años, una de las cosas que más me llamó la atención al llegar es que todo lo hacían algoritmos. Llámalo inteligencia artificial, algoritmos, también se confunde el tema de Big Data, pero bueno, inteligencia artificial. Todo. O sea, claro, para mí fue un cambio muy disruptivo. Yo venía de compañías más tradicionales y llegas a estos gigantes tecnológicos y te das cuenta que todo lo hace una máquina. Y temas, aparte importantes, ¿no? Uno de los temas críticos en el mundo del negocio es el precio del producto. El precio del producto te lo dicta una máquina, un algoritmo, las compras, el stock, los productos que ves en las webs, etcétera. Todo lo hace un algoritmo. Y en ese tiempo que estuve yo en Amazon, una de las cosas que se probó fue lo que llamamos el hands off the wheel, que se llamaba en inglés, que es como las manos fuera del volante, de tal manera que lo que se intentó fue conectar todos los algoritmos, de tal manera que tú ya, desde que llegas a la web y buscas tu producto, ya predecimos que dentro de 3 semanas vas a comprarlo en X%, hago el pedido al proveedor, el almacén se gestiona automáticamente, el precio, todo. Pues ese hands off the wheel, desde que lo pusieron, tardó, yo creo que no llegó ni al día. El día lo tuvieron que apagar, porque claro, era un desastre. O sea, era imposible que realmente tantas variables que no están controladas por la inteligencia artificial decida realmente todo, holísticamente, todo el proceso, ¿no? Y ahí para mí fue también uno de los aprendizajes de, oye, la inteligencia artificial, la digitalización, las máquinas están fenomenales como asistentes, ¿vale? Pero es tan difícil, al final la economía, por lo menos en el mundo empresarial, es una ciencia social, ¿no? Y que es cambiante, no es una ciencia exacta, ¿no? Y creo que de ahí la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho a pilotar, ¿no? A copilotar las decisiones que tomamos, tanto en el mundo hospitalario, en el mundo empresarial. Y a día de hoy lo que hemos visto ha sido una explosión. Yo hace 10 años ya vi estas tecnologías, pero claro, ahora ha venido un nuevo player, ¿no? Que todos usamos ya, que es el ChatGPT de turno, y ha sido una adopción brutal. O sea, ha habido una compañía exógena que ha venido y ha abierto la caja negra de voy a democratizar el uso de la inteligencia artificial a las sociedades, básicamente, empresas particulares, profesionales, y lo voy a hacer además a coste casi cero, porque realmente el coste es coste marginal. ¿Esto qué ha hecho? Pues que no sabemos ni qué hacer, ¿no? Ni como organizaciones, ni como profesionales. Yo creo que todos los profesionales estamos igual, ¿no? Vamos a perder. Una de las cosas que habías comentado, Javier, es, y también Fede, el tema de la importancia del ser humano, ¿no? El ser humano es el que tiene que comunicar. Parece como que estamos preocupados, ¿no? De, oye, que no nos quiten de en medio de la ecuación, porque aquí vemos un hands off the wheel, pero a nivel ya global. Es decir, oye, ¿y nosotros qué? ¿Dónde nos quedamos? Yo no sé qué va a pasar, ¿vale? Hay diferentes teorías, diferentes visiones. Hay también la visión de donde, oye, estamos fuera, el ser humano está fuera. Eso está. Y ya se hablan de teorías económicas, de miles de millones de personas, que se llama ya el grupo de los innecesarios, ¿no? Personas, miles de millones de personas que se estima que son innecesarias ni para producir bienes y servicios ni para consumir, ¿no? ¿Qué pasa en ese escenario? Yo soy más optimista, creo más que en un escenario donde la tecnología nos va a ayudar a crear esas sociedades y a democratizar pues también el uso, ¿no? de la salud a más gente. Por eso yo a veces me contradigo en estos aspectos, ¿no? Porque no sé qué va a pasar. Yo quiero pensar que el futuro es optimista. Yo hace 3 años publiqué, cuando empezó toda esta disrupción de ChatGPT, hice una publicación que se me ocurrió hacerla, que en LinkedIn, que ponía, oye, bye bye doctors. Hostia, la que se lió, madre mía. Porque empezaba todo esto, ¿no? Y había ya iniciativas de aplicaciones verticales con diagnósticos, etcétera. Lo hice realmente a modo crítica, ¿no? Decir, oye, están pasando cosas, ¿qué pasa, no? Pero también abrí un debate muy importante de qué pasa con toda esta gente que no tiene acceso, ¿no? a un diagnóstico. ¿Por qué no pueden a un diagnóstico digital? Por lo menos algo es algo, ¿no? Con todos los sesgos, con todos los problemas, con todos los cuidados que hay que tener.
Pero creo que el futuro va de entender cómo construir esa tecnología para que ayude a más gente, pero son escenarios que están encima de la mesa. Esto, yo creo que, como todos, lo que nos depara el futuro lo tenemos que hacer hoy. Si hoy regulamos y lo hacemos bien, esto va a ser Sí, pero un beneficio para... Decía de la Unión Europea, pero es que si hablamos en términos planetarios, habrá zonas donde será de innovación y zonas donde no. La Comunidad Europea va a ser muy complicado innovar en términos de inteligencia artificial. Está muy versus regulada, Asia, por ejemplo. está muy estricta la regulación, pero bueno, se están dando estos pasos. Yo decía, en general, la inteligencia artificial sería absurdo no utilizarla. Lo que es terrible es utilizarla mal. Y si sabemos que esto puede llegar, como el pobre Jeffrey Hinton dijo, crea un monstruo, me voy y tal, yo creo que hay que aprender a utilizarla y utilizarla bien. Voy a poner un ejemplo absurdo, ¿vale? Pero el que cuando uno descubrió un cuchillo lo haría para cortar, otro lo cogió para acuchillar, pero no, o sea, para herir, ¿no? Pero seguro que no, digamos que el buen uso de esto es útil. Y el buen uso de la inteligencia artificial es muy útil. Y antes estuve oyendo en la mesa anterior hablar de prevención. Las imágenes que presentaba al principio son imágenes de TAC, donde se detectan muchos nódulos. Y este es el programa Cassandra que estamos utilizando para detectar un posible cáncer de pulmón, para hacer un cribado de pacientes fumadores. Y todos esos datos que se obtienen ahí sí pueden ser utilizados. Sin inteligencia artificial sería absolutamente imposible hacer esto. Con lo cual tiene unas potencialidades brutales. Y lejos de decir esto como potencialmente es un peligro, vamos a acabar con ello, yo creo que no, Federico, no. Pero sí, sabiendo que puedes tener un perjuicio, hagámoslo ya desde el principio, digamos, acciones para que esto llegue a buen término. Y cultura, y crear cultura, porque una cosa decía Jota, que yo no la comparto, y es una palabra que se usa mucho, la palabra democracia e inteligencia artificial. Se habla de que la democratización de la inteligencia artificial o que la inteligencia artificial nos va a democratizar. Si observamos, voy a establecer una correlación, o sea, voy a hacer una correlación que puede ser casual o causal, porque... ¿vale? O sea, voy a usar el método de la inteligencia artificial, su base, un algoritmo. Si observamos el crecimiento exponencial de la digitalización en el mundo, se corresponde con el retroceso de las democracias en el mundo. ¿Por qué? ¿Es casual o causal? Acemoglu, reciente premio Nobel de Economía, en un libro que el problema que tiene es que exige 4 veranos para leerlo, establece que realmente la inteligencia artificial, el avance de la tecnología va en retroceso de la democracia. Incluso señala un punto que no había ocurrido en Estados Unidos hasta la llegada a la digitalización, que es la creación de los grandes monopolios. Estados Unidos se había basado en un sistema de libre mercado donde los grandes monopolios no cabían porque no había libre competencia. Con la digitalización esto empieza a cambiar y empiezan a aparecer monopolios y empieza incluso a cambiar el derecho norteamericano permitiendo monopolios. Por lo tanto, esa alianza no creo que vaya. De hecho, en sanidad tenemos el gran riesgo de generar, y lo ha comentado Antonio muy bien, dos sanidades. La sanidad, digamos, para Silicon Valley, que es la sanidad con presencia humana. Yo me temo que Elon Musk, ante una enfermedad, va a ir a ver a un médico, no va a preguntarle a la máquina, pues la máquina es muy chulo para algunas cosas, pero cuando uno se juega la vida, va a ir a un médico y va a tener un médico personal, no va a tener una máquina recomendándole. Pero acabaremos, para garantizar esa llamada sostenibilidad del sistema, quizás creando una sanidad automatizada, digitalizada, donde las personas con menos recursos lo que encontrarán, que ya lo están ofreciendo a precio muy asequible compañías de seguros, lo que encontrarán detrás es la voz de la máquina. Y a mí eso me preocupa, porque volveremos, en el fondo, a la medicina de beneficencia que gracias al Sistema Nacional de Salud que tenemos superamos. Aquí hay salud para todos y la salud no es diferente, la salud es la misma. Y luego hay un problema, Javier, también que yo veo, y vosotros lo habéis vivido, hace años, pero ahora se puede reproducir más, que es la medicina basada en el algoritmo, pero medicina defensiva. Es decir, yo, radiólogo, yo neumólogo, yo neurólogo, me dice la inteligencia artificial A, pero yo creo que es B, hago A o B, como la época de los protocolos. Sí. Podemos acabar en esa medicina y sobre todo los médicos, que tú lo verás más jóvenes, que son más nativos digitales, más tecnólogos, donde más allá de la tecnología no existe nada. Y eso a mí me preocupa, porque en el fondo va a ser una medicina donde si yo hago lo que me dice IA, sé que legalmente no voy a tener ningún problema, porque ¿quién me discutirá IA? Pero perjudico al paciente. Si hago lo que yo creo que es mejor para el paciente, porque algo me dice que IA está fallando, algo me dice que la prueba, aquí hay algo que no me cuadra, y eso yo creo que también hay que crear una cultura de que aquí se trata de usar el criterio médico, como muy bien ha dicho Jota, con un copilot.
que la inteligencia artificial, pero nunca suplir el criterio. Es mucho menos inteligente. Es decir, los 6 años de medicina más los años de MIR, yo creo que superan a cualquier desarrollo de un algoritmo. Por lo tanto, yo creo que hay que trabajar eso. Ayuda, pero no suple. Yo ahí, Federico, estoy contigo, pero una cosa es en el punto en el que estamos, pero es que estamos todavía en el día 1. Es que esto es que empezó ayer. Esto, yo no me quiero ni imaginar. Y miramos la velocidad que va. Mira, ChatGPT-3 estaba manejando 170 trillones de variables. No. El GPT-4 creo que le metieron como 100 veces más. El GPT-4, y esto cada 6 meses. Es decir, me da igual que indudablemente a día de hoy hay 2 cosas que preocupan a la inteligencia artificial, básicamente, que una es la ética, y eso es clarísimamente hacia dónde vamos a dirigir los algoritmos, y quién está decidiendo los algoritmos, y la otra son las alucinaciones que tienen los algoritmos. Son las 2, porque el resto, mira, en esto no se mete el coste, que es una de las cosas que en el mundo empresarial es clave. Oye, ¿esto cuesta mucho? No, aquí ya eso no se habla de estas dos vías. Pero claro, yo no me quiero imaginar 2030, que está aquí al lado. Ya se pronostica la inteligencia artificial, ya contribución a la economía, 13 trillones de dólares, ¿vale? De ahorros, tanto de ahorros como de crecimiento, ¿vale? 7 millones de crecimiento, 6 trillones de ahorro de costes, básicamente productividad y ahorro de tiempo. Pero es que esto es mañana. O sea, yo no me quiero imaginar 2050. Entonces, decir a día de hoy una máquina va a hacer peor mi trabajo que un humano, a la velocidad que va. Hemos visto también que ha pasado, esto es lo histórico, ¿no? La máquina Deep Blue esta de jugar a ajedrez y a juegos muchísimo más complejos, como la máquina de Google. O sea, para mí la velocidad de explosión que tiene esta tecnología nos tiene que hacer repensar hacia dónde queremos llevarla, ¿no? ¿Cuál es un poco lo más preocupante? Que realmente lo que digamos creo que da un poco igual, porque ni Elon Musk firmó con 100 y pico tíos, de los más poderosos y más que definen la inteligencia artificial, firmó que parasen esto. Esto no para. Entonces, ¿dónde llegaremos? No lo sé, pero que es una tecnología capaz de mejorar el performance de un humano, sí. No sí, ahora, sí. Desde luego ahora no. La tecnología no está ahí. Sí está ahí para muchísimas cosas, muchísimo más banales que hacer, por supuesto, un diagnóstico, que es, oye, ahorrarte lo que decías tú, sí. Transcribir una entrevista, resumir, preparar, eso ya está. Eso está. Y ahora ese tsunami es el que yo creo que se puede empezar a adoptar. Las compañías estamos adoptando, que ya es difícil, ¿no? Cambiar tu forma de hacer las cosas ya es difícil, pero que como tecnovisionarios tenemos que estar pensando en qué va a ser 2030, 2050, y ahí sí que veo a una inteligencia artificial capaz de suplir muchos de los puestos de trabajo, sí, sí. Que se tendrán que enfocar en otra cosa, en utilizar la inteligencia artificial para desplegar más. No, o sea, mi trabajo, yo llevo ya unos años trabajando en radiología, no tiene nada que ver como cuando empecé. Claro. Y me adapto al cambio. Y es digitalización. Y mejoro. O sea, yo creo que todo lo que... Bueno, yo pues, quizás porque soy muy optimista, pero todo lo que estoy viviendo es muy positivo. Pero existe el miedo de no hacerlo bien. Por eso decía que es el momento de controlar. Ese control no es cerrar, sino, bueno, tener claro hacia dónde ir. Preguntabas un tema que es muy interesante, la responsabilidad. Esto seguro que todo el mundo se pregunta, bueno, si se equivoca un sistema de inteligencia artificial, ¿quién es el responsable, no? Eres abogado, me da un poco de palo hablar contigo de esto, ¿no? O decir yo algo, serás tú el que finalmente me matices las palabras, ¿no? Pero si tú conoces bien el sistema y tú haces bien la supervisión, que es, como bien has dicho, que todo el mundo tenga claro que de momento en España, bueno, en el mundo creo, una máquina no puede sustituir la supervisión de un humano. No está permitido. Esto de, bueno, que la máquina tal, no. Nos puede servir para priorizar, nos puede servir para algunas cosas, segmentar, etcétera, etcétera, y de momento es lo que estamos usando y yo quiero incorporarlo, pero no suplir. En algún momento podremos suplir. Sí, seguro. O no, pero, sí. Bueno, probablemente pues sí. se decida que no, pero probablemente sí. Pero que sea global, porque es que si no luego hay zonas en el planeta donde sí que se por permite, ejemplo, otros que no. Creo que además este artículo que os nombraba hablaba de que se ha utilizado como ejemplo la automoción, que también automatizan muchas cosas, ¿no? Y hablaba de niveles de supervisión. En un nivel 0 no tienes que hacer nada, en nivel 1 tú eres el responsable y firmas lo que dice el algoritmo, y en otro, pues a lo mejor se te dice, estos son normales, no las mires, mira solo las patológicas. Y a ese nivel todavía no hemos pasado, pero el cribado se empieza a pensar que por qué no adoptamos esto, pero obviamente bien regulado. Y a lo mejor el siguiente paso es, las patológicas también te las digo, porque es que acierto siempre.
y pues mira los casos complejos que el sistema te dice, en eso tengo dudas, ¿no? Y se van a ir escalando niveles. Eso es un escenario que se piensa que puede llegar, pero hoy no. Y para llegar a ese escenario hay que hacerlo bien hoy. Lo que pasa es que, Javier, también por eso, IJ, lo que hay que distinguir son ámbitos que lo hace el reglamento de la inteligencia artificial. Ámbitos en los que la decisión tiene un claro calado moral y en los que no lo tiene. Es decir, hay ámbitos del consumo en el que no hay un calado moral porque las consecuencias para la persona son mínimas, pero en el ámbito de la salud, las consecuencias. O en el ámbito de la justicia, se ha hablado de una inteligencia artificial justa. Incluso hay gente que ha redactado que es más justa que el ser humano. Claro, aquí la duda es también el debate casi epistemológico y ontológico de si existe la moral o si la moral yo la puedo llegar a parametrizar en algoritmos. Y eso yo creo que es un debate importante porque en el fondo todos preferimos que nos juzgue un juez ser humano, preferimos ver al médico por mucho que haya una máquina o incluso cuando tenemos que cambiar, como yo he hecho para una reserva el sábado aquí en Sevilla, pues me ha asistido un asistente virtual con el cual yo no me he conseguido entender. Y he vuelto a llamar para ver si me cogía la persona de toda la vida, porque quería no cancelar, quería añadir una tercera persona. Y el asistente virtual no se enteraba. Ese solo manejaba lo dicotómico. O confirma o se va. No, es que es un tercero. Entonces, yo creo que ese tema de la moralidad determina la presencia mayor, menor, de la inteligencia artificial. Porque si hay un elemento moral, yo creo que la inteligencia artificial nos trata a todos por igual, porque los algoritmos se basan en ese principio de igualdad, pero no hay equidad. Y en sanidad, en justicia, hay un principio que es equidad, que es no tratar a todos por igual porque la regla general no sirve para todos, no somos tan iguales. Y en medicina, más aún, esa idea de que no hay enfermedades, hay enfermos, que la decís mucho, es que hay preparándose y casos. Por eso, llegado a este punto, creo que hay una especie de consenso entre los tres ponentes. Y el primero es que no tenemos una visión apocalíptica de la inteligencia artificial, ni muchísimo menos. Formamos parte de la legión de los optimistas y no de los pesimistas, 100%. Pero también de los cautos, ¿no? Y otra de las conclusiones es que no puede existir el progreso sin ética y tampoco quizá la ética sin progreso. Entonces yo os pediría casi como una ronda final, que hemos hablado de la necesidad de garantías. ¿Cuáles serían estas garantías, estas precauciones en cada uno de vuestros sectores de conocimiento para evitar, ¿no?, que la inteligencia artificial vulnere nuestros derechos fundamentales, cercene nuestra autonomía humana? Empezando por ti, por Yo ahí Jota. soy muy pesimista. Yo ahí sí que soy muy pesimista. ¿Sí? Porque, hombre, primero, aquí tenemos a un jurista, oye, que te pongan esas bases legales muchas veces, que es imposible de leer y tienes que aceptar. Ya das, ¿no? Por mucho que tú no quieras ceder datos, que quieras, oye, sí. Y luego es que la gente, y yo me incluyo, oye, es que por bajarte la linterna aceptar lo que sea, ¿no? O por tener un filtro en las redes sociales, estás teniendo tus datos biométricos de la cara y lo haces por un filtro, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido yo soy muy pesimista. Yo creo que por mucho barreras que pongamos, evangelización que hagamos, luego la gente es que te hackean de tal manera que al final aceptas, ¿no? Entonces creo que ahí habrá que hacer de otra manera, pero no sé la solución porque se han puesto medidas y las compañías se las saltan, ¿no? Y te buscan las vueltas para que la gente acepte todas estas garantías. Entonces, no sé, a ver, el jurista me da la idea de cómo, ¿no? Pero Vamos a ver, yo tengo esperanza, primero porque soy mayor, por lo cual no me va a tocar ver cosas y no me tengo que adaptar a un mundo que me gusta. A mí me gustan mucho los sabores y los olores que han desaparecido, pero tengo esperanza. Paolo Benanti, un franciscano, asesor del Papa y asesor, también ha trabajado mucho con Microsoft, mucho, y además ha influido mucho en Microsoft, dicho por el director de Microsoft. En Europa acaba de escribir se ha traducido un libro suyo que habla de estos, porque él es un gran tecnólogo y es un franciscano, que va más con su hábito de franciscano y habla de tecnología. Y él dice algo que yo vengo también sosteniendo, Antonio Díguez en Málaga también, que tenemos que trabajar en una nueva alfabetización. Nos podemos convertir en unos analfabetos digitales. O sea, las herramientas digitales nos dan conocimiento, pero no nos dan todo el conocimiento. Es decir, si hemos llegado a este grado de desarrollo, porque hemos partido de una teoría del conocimiento clásica. Por lo tanto, hay que combinar lo que es el conocimiento que nos da la inteligencia artificial, el apoyo, lo que nos ahorra de tiempo,
con encontrar esos espacios para la reflexión, para el discernimiento. O sea, el médico que, por ejemplo, se dedica solo a trabajar con ChatGPT o a preguntarle o con inteligencia artificial, pero no tiene momentos, por ejemplo, las sesiones clínicas, que son la gran fortaleza del sistema de salud, momento para compartir, para debatir casos, para razonar en el modelo tradicional que razonamos. Si no encontramos esos espacios o empiezan a desaparecer, de hecho han desaparecido, esto es un monstruo y yo lo uso. Esto nos ha quitado los espacios, con esto paseamos y no observamos el Guadalquivir ni la belleza de la maestranza. Si no encontramos momentos, y lo que tenemos que formarnos nosotros y a los más jóvenes, en que hay que dejar espacios en los que no esté la tecnología nos va a destruir. Tengo esperanza, pero... Yo también soy positivo y no estoy tan aterrado, pero es verdad que me decías que dijéramos una última cosa, ¿no? Yo creo que lo que falta ahora mismo es aplicar información y formación de qué es la inteligencia artificial. Yo la he descrito y lo he hecho aposta. Sabemos lo que es la inteligencia artificial, hablamos de inteligencia artificial prácticamente como una muletilla, sin saber lo que es, ¿no? Sistema con máquinas, con cierta autonomía, etcétera, etcétera. Una vez que conozcamos esto y que sabemos que los sistemas de inteligencia artificial son productos sanitarios, tú le preguntas a cualquier médico, ¿tú eres capaz de utilizar una cosa que no te has leído? O sea, no sabes cómo funciona, ni las instrucciones, no sabes qué es lo que hace, te dirían que no. Sin embargo, instalan en su sistemas de inteligencia artificial absolutamente oscuros, no sabes los datos que obtiene, no son fiables, ¿no? Y eso hay que hacer entender, a mi juicio, a los médicos que esto es un tema de mucho más calado, que no es un juego. Y es que lo hemos ido adoptando porque mola tener inteligencia artificial. Pero todo esto, cómo se ha hecho, esa caja negra, que sea transparente, que haya una trazabilidad y que te expliquen bien esto, es para mí fundamental. Y eso la Unión Europea nos obliga a hacerlo, a regular y explicarle al paciente que esto que le estás contando lo has pensado tú con ayuda de un sistema de inteligencia artificial. La palabra alfabetización está en el reglamento de la IA en varias ocasiones. Promover la alfabetización y alfabetizar no es conocer más las herramientas tecnológicas, es saber los riesgos y donde no deben estar en nuestra vida. Es que no nos puede invadir la vida la tecnología. La vida es mucho más rica que la tecnología. Tiene que haber espacios para vivir la vida, porque si solo vivimos la tecnología, no vamos a vivir la vida. Y habéis hecho algo excepcional, que habéis compatibilizado la vida, que ha sido en realidad esta charla, con la inteligencia artificial, cumpliendo rigurosamente el horario. Hemos llegado justo a los 50 minutos, precisamente ahora. Y yo quiero felicitaros por vuestra brillantez, por vuestra elocuencia, por vuestra brevedad. Y bueno, quedo a expensas de la organización si damos pie al público o si desgraciadamente tenemos que terminar. Desgraciadamente me temo que tenemos que terminar porque estamos ya muy pasados de la hora del almuerzo. Eso sí, hay un almuerzo ahora que estoy segura que podrá serviros para seguir charlando, intercambiando experiencias con el público. Tenemos la siguiente mesa sobre instalaciones de oxígeno y creo que es necesario cambiar. Perdón, me parece interesantísima, pero creo que si os parece vamos a poner punto y final aquí con la venia del moderador, agradeciéndoselo con un aplauso, si os parece. Gracias.